Desde la muerte de Pedro, tras el incendio de Roma ordenado por Nerón, hacia el año 68, han pasado más de 20 siglos y 266 papas. Han existido de todo tipo, caritativos, honestos, humildes, altruistas, sabios, mártires, pero también fornicadores, locos, heréticos o asesinos. En este video, te nombraremos en orden cronológico solo algunos de los más nefastos en toda la historia de la Iglesia Católica. Comenzaremos con Esteban VI, año 896. Este papa protagonizó uno de los episodios más bochornosos de la historia del papado. Movido por un odio incomprensible y exacerbado hacia su predecesor, el Papa Formoso, y haciendo gala de su demencia, mandó a desenterrar el cadáver de este y celebró el llamado Sínodo Cadavérico, un juicio cuyo objetivo era degradar la memoria del difunto. Primero vestido con los ornamentos del papado, y después despojado de ellos, el cuerpo de Formoso fue vejado en una macabra ceremonia y después sería arrojado al río Tíber. Pero Esteban recibiría poco después de su propia medicina, así que prendido y encarcelado por el pueblo, murió estrangulado en prisión, el 14 de agosto del año 897. El siguiente papa en nuestra lista es Sergio III, elegido el año 904, gracias a un golpe de Estado, que acabó con el papa legítimo e impuso un gobierno aristocrático. Sergio fue un personaje anodino, pero sanguinario y cruel, hasta el punto de asesinar a sus dos rivales, los papas León V y el antipapa Cristóbal. También honró al demente Esteban VI, el anterior papa que desenterró a su predecesor, mandando a inscribir un epitafio laudatorio en su lápida. Además, mantuvo una vida sexual licenciosa y escandalosa, siendo público su romance con una amante 30 años más joven. Su pontificado fue calificado como lamentable y triste. A partir de él, la Iglesia comenzó los siglos oscuros. Debemos recordar que con Sergio inicia un periodo en la historia de la Iglesia denominado pornocracia, un largo periodo que va del año 903 al 973, y en el cual las amantes de los papas dirigieron de facto las riendas del poder papal. Su nivel de inmoralidad llegó a tales extremos que fue conocido entre sus propios cardenales como el esclavo de todos los vicios. El siguiente papa en nuestra lista está considerado el papa más depravado en toda la historia de la Iglesia. Juan XII, elegido el año 955, con tan solo 18 años de edad, fue un personaje nefasto y, según la tradición, de costumbres licenciosas, gozador de la vida, y completamente irreligioso. De él se dice que cometió incesto con su madre y que tenía un harén en el palacio de Letrán, de bellas jóvenes y apuestos muchachos que brindaban por Satanás. Juan consagró como obispo a un niño de 10 años y regaló vasos sagrados a prostitutas. Sus excesos llegaron a tales extremos que tuvo que huir de Roma y depuesto de su cargo, acusado de vicios y pecados, entre ellos incesto, homicidio y sacrilegio. En su residencia pontificia de Letrán era habitual ver a prostitutas, eunucos y esclavos, con los que organizaba orgías y diversas fiestas. Ni siquiera se preocupaba de ocultarlo, por lo que se le acusó de sacrilegio y los crímenes antes mencionados. Su fallecimiento fue polémico y tuvo varias versiones. La más extendida fue que el 14 de mayo del año 964 fue asesinado de un martillazo en la cabeza por un marido que lo había descubierto con su mujer en pleno acto. La otra versión tampoco es muy benévola, ya que asegura que murió de un derrame cerebral en pleno acto sexual. El siguiente papa en nuestra lista es Benedicto IX, elegido por presiones de su padre el año 1032, tuvo una vida disoluta y escandalosa. El pueblo romano, cansado de sus excesos inmorales, se levantó contra él el año 1044 y le obligó a abandonar la ciudad, eligiendo en su lugar a Silvestre III. Pero un año después volvió a Roma y expulsó a Silvestre del trono, y aunque este mandato duró apenas un mes, se vio forzado nuevamente a salir de la ciudad. Logró el papado una tercera vez, antes de ser derrocado definitivamente por una orden imperial. Benedicto fue considerado
el demonio disfrazado de sacerdote, fue acusado de bisexualidad, relaciones y prácticas con animales y ordenar asesinatos. También se le culpó de hechicería, satanismo y violación. El poder que su cargo le otorgaba fue aprovechado para que viviera como un sultán en el palacio pontificio. Se rodeaba de un gran harén, al que solía recurrir con frecuencia para calmar sus bajas pasiones. Su pasión por la lujuria y la depravación le mantuvieron alejado del gobierno de Roma. Sus hermanos se encargaban de hacerlo a través de una oleada de crímenes que llenaron las calles de sangre, robos y violaciones. Hasta el mismísimo Dante Alighieri era de la opinión que durante este tiempo el papado alcanzó el nivel más bajo de degradación a que un pontificado pudiera llegar y le condenó al infierno. El siguiente papa en nuestra lista es catalogado de blasfemo, despiadado, altanero y prepotente. Bonifacio VIII, elegido en el año 1294, tuvo la cualidad de granjearse numerosos enemigos. El pontífice nunca escondió su falta de escrúpulos y de fe, y eso le valió numerosos enemigos. Bonifacio pasó a la historia no solo por su falta de escrúpulos, característica bastante habitual en aquellos tiempos, sino por su desprecio por las cuestiones de fe, hasta el punto que hubo quien lo acusó de ser el anticristo. El pontífice se dedicaba a cultivar todos los placeres, se divertía por igual con mujeres y con hombres, tenía por amantes a una mujer casada, y a la hija de ésta se le acusaba de ser hasta un pervertido, y él no se molestaba en desmentirlo. Bebía y comía como si no hubiera un mañana, era amante de lujo, se vestía con las mejores telas, coleccionaba todo tipo de amuletos y se hizo fabricar unos dados de oro para jugar. Bonifacio negaba principios básicos del dogma cristiano, como la inmortalidad del alma, la virginidad de María o la divinidad de Jesucristo, decía que solo los imbéciles podían creer en tales estupideces. Murió un 11 de octubre del año 1303 y ni siquiera la agonía le arrebató su carácter. Se dice que en su lecho de muerte siguió amenazando a cualquiera que osara llevarle la contraria, y maldiciendo contra todo y contra todos, y murió igual que había vivido, blasfemando. El siguiente papa en nuestra lista fue todo un amante de los lujos. Clemente IV, elegido el año 1342, su pontificado estuvo caracterizado por un acentuado nepotismo y simonía. Nombró a muchos cardenales parientes suyos y vendió sacramentos y los cargos eclesiásticos para sostener los gastos creados por su amor al lujo, arte y letras. Clemente amaba el gozo, el lujo y la buena vida, contemplaba sus tejidos de oro provenientes de Medio Oriente, contemplaba sus hermosos tapices venidos de España y Flandes, contemplaba las sedas de Toscana, contemplaba su vajilla de oro y plata. El lugar donde se encontrara siempre estaba aromatizado con los más selectos perfumes franceses y con un doble diván que al parecer resultaba óptimo para las incursiones eróticas del hedonista prelado. Su espíritu delicado y su refinado modo de vivir era imperturbable. Recordemos que aún en medio de su plácido paraíso provenzal, Clemente llevaba a cabo su papado en tiempos en que la Inquisición apresaba, torturaba y quemaba personas. En esos días, los oídos del Papa, acostumbrados a escuchar la dulzura de la mejor música y las voces y suspiros de sus múltiples amantes, debieron oír también los desagradables gritos y ruegos provenientes de los torturados de la Inquisición. Clemente sustituyó la austeridad de otros papas por la ostentación, el lujo, el nepotismo y el despilfarro. En una oportunidad llegó a decir: los otros no supieron ser papas, afirmando sus claras intenciones. El siguiente papa en nuestra lista es uno de los papas más citados en la historia del pontificado, y no precisamente por su moralidad. Alejandro VI, mejor conocido como el Papa Borgia. De origen español, Alejandro tuvo múltiples hijos ilegítimos, entre los que destacaron la famosa Lucrecia y César. Este último inspiró a Maquiavelo a escribir El Príncipe, el libro histórico del poder político. El inescrupuloso pontífice nombraba cardenales a cambio de dinero, con la promesa de que al morir, sus bienes pasarían a la iglesia, y poco después mandaba envenenarlos.
En lugar de centrarse en asuntos espirituales, se preocupaba más por las riquezas materiales y el poder terrenal. Además, estaba dispuesto a satisfacer sus ambiciones mundanas, consiguiendo su objetivo por cualquier medio necesario. Hizo de todo, desde vender oficinas de la iglesia hasta contratar a 50 prostitutas en una noche. Los excesos del Papa Borgia eran cada vez más, ya que los cardenales ricos, los nobles o los funcionarios, serían acusados de algún delito para encarcelarlos y luego asesinarlos y confinar sus propiedades. Alejandro VI, contumaz bisexual y pederasta confeso, hizo de la conspiración y la perfidia una peculiar interpretación de las bellas artes con sus inequívocas habilidades. La amoralidad, blasfemia e ilimitada ambición de muchos papas que tomaron por asalto la antiquísima institución vaticana, cuyos papados llenos de obscenas, groseras y escandalosas gestiones, que a lo largo de esta cuestionada institución hayan presenciado los oscuros muros de este templo, que debería ser una referencia del bien y que sin embargo con los años ha perdido crédito, nos llevan a reflexionar sobre la vida en este mundo. Gracias por ver este video, y no olviden suscribirse. Hasta la próxima.